Bueno, acá tenemos otra ecuación diferencial de segundo orden. Seguimos con no homogéneas. Y vamos a empezar recordando esto, que la solución va a ser la suma de la solución de la homogénea asociada más la particular. Vamos a proponer una particular llegado el momento que atienda a el formato de f de x. En este caso tenemos una f de x que es una combinación a través de una multiplicación de una función polinómica de grado 1 con una función exponencial cuyo exponente es 4x. Vamos entonces con la primera parte, que es formar la ecuación característica, que es el punto de partida, para encontrar la composición de los exponentes que van a formar parte de I sub 1 e I sub 2, que van a ser los dos términos que componen I sub h. La ecuación característica, como ya lo hemos dicho, transforma orden en grado, entonces vamos a colocar r al cuadrado menos 3r menos 18 igual a 0. No lo podemos factorizar, no es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a utilizar la resolvente, en el cual vamos a calcular la o las raíces o soluciones con la fórmula de Bhaskara, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, menos por menos da más. 18 por 2 es 36, por 2 es 72, sobre 2a, nos queda 3 más menos. En el radicando nos quedan 9 más 72, nos queda 81, raíz de 81 es igual a 9, dividido 2, y con ello obtenemos que uno de los exponentes, el factor de uno de los exponentes, R1, es igual 12 dividido 2, 6, y el otro va a ser menos 6 dividido 2, menos 3. Bueno, con esta información ya podemos trazar la I sub h, esta que tenemos acá, que va a ser igual a la constante por e elevado a la 6x más la otra constante por e elevado a la menos 3x. Llegado a este punto, bueno, vale la pena controlar si es que, obviamente, entre estas dos tenemos que hay los dos términos son linealmente independientes. Bárbaro, ningún tipo de problema. Pero, y también podemos observar que hay una independencia lineal respecto a lo que es la propuesta que vamos a formular, el paso B. La propuesta va a, por un lado, atender a la función polinómica, pero acá lo que tenemos es la obligación de colocar, la conveniencia de colocar ax más b, o sea, un polinomio del mismo grado y completo, o sea, tiene que tener grado 1 y grado 0, multiplicado por e a la 4x. En este caso ya hemos visto que no es necesario agregar un coeficiente indeterminado. Bueno, acá si nosotros vemos que el exponente es 4x, y bueno, no coincide con ninguno de los dos. O sea que ninguno de estos dos términos, si aplicamos la distributiva, va a ser linealmente dependiente con alguno de los términos de la homogénea. Entonces podemos seguir adelante sin ningún tipo de problema. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la derivada primera y luego calcular la derivada segunda. Para la derivada primera tenemos en ambos casos, en este caso la derivada de un producto. Vamos con la derivada del primer factor, que es igual a por el segundo factor más el primer factor por la derivada del segundo factor. A esto nosotros le podemos dar un formato un poco más compacto. Bueno, acá ya lo hice. Entre estos dos términos saqué factor común e a la 4x, factor de a. Y acá lo que tenemos que hacer es este número 4,
esta constante 4 la vamos a distribuir, por eso queda 4ax más 4b. Entonces ya esta está mejor preparada como para calcular la derivada segunda. Para calcular la derivada segunda vamos a hacer lo mismo. La derivada de la primera, que va a ser 4 por e a la 4x, por, acá podemos empezar con 4ax porque es el término lineal y los dos términos extremos son términos independientes, más a más 4b, más el primer factor como está, por la derivada de lo que tenemos dentro del paréntesis, tanto el primer término como el último, la derivada de 0, solamente nos queda el del medio, que la derivada de 4ax respecto de x es 4a. Entonces tenemos 4a. Y acá también, al igual que en el paso anterior, vamos a buscar una solución más compacta. Acá vemos directamente que he sacado factor común e a la 4x, pero acá este 4 lo tengo que distribuir en cada uno de este trinomio. Entonces queda 16ax más 4a más 4 por 4, 16b, y a eso lo coloqué ya de corrido, más 4a. En definitiva busco una solución mucho más simple, ya que acá tengo dos términos que son semejantes, sumamos los dos y me queda 8a, el resto queda todo exactamente igual. Ahora lo que vamos a hacer es reformular esto, ya reemplazando. Vamos a reemplazar la derivada segunda, vamos a colocar, me vengo de este lado, me va a quedar e a la 4x factor de 16ax más 8a más 16b, y ya puse y prima. Ahora voy a colocar menos 3 veces, ahora sí, y prima. Sería esta expresión que tengo acá, es e a la 4x factor de 4ax, lo vamos a ir colocando en orden, 4ax más a más 4b. Y acá tenemos menos 18y, entonces vamos a colocar menos 18, y acá vamos a colocar la expresión de y, que es esta que tenemos acá, de y sub p, que sería e a la 4x, lo vamos a colocar primero como primer factor, factor de ax más b. Y todo esto tiene que ser igual a f de x. Bueno, acá lo voy a colocar directamente igual a f de x, porque no me entra la expresión. Y ahora lo que vamos a hacer es elementales pasos algebraicos para ver bien qué es, o sea, sacando primero factor común e a la 4x, hacer pasos elementales algebraicos para ver si podemos cancelar o asociar algo. Bien, acá yo ya hice, saqué factor común, y bueno, en el primer término fue bastante elemental porque directamente copio lo que está en el paréntesis. Acá no es que sea algo del otro mundo, directamente el menos 3 lo distribuyo en cada uno de los términos del trinomio. Entonces me queda esta expresión, menos 12ax menos 3a menos 12b, y algo similar o idéntico hago con el último término. Distribuyo el menos 18 entre este binomio. Queda menos 18ax menos 18b igual a f de x. Y luego acá veo que yo puedo asociar 16ax menos 12ax menos 18ax, y me da esto, menos 14ax. Luego tengo 8a menos 3a y me queda 5a positivo. Y 16b menos 12b menos 18b, listo. Este es un consejo que yo por ahí doy a la hora de realizar alguna ejercitación, sea un examen o una práctica.
No cuesta nada ir marcando, ir garabateando un poco, cosa de que después nosotros podamos tener alguna herramienta muy, hasta inclusive rudimentaria, como para controlar de que no nos quedó ningún término sin considerar, ni mucho menos algo considerado dos veces. Entonces, con esta información nosotros ya podemos acá igualar con f de x, que es x por e a la 4x. Bueno, yo acá lo acomodé e a la 4x por x. Acá simplificamos. De hecho, acá podemos simplificar porque sabemos bien que una función exponencial siempre es mayor que 0. Entonces, bueno, no corremos el riesgo de dividir 0 dividido 0. De hecho, no se puede dividir 0 dividido 0. Pero nunca e a la 4x es igual a 0. Entonces lo podemos simplificar. Y bueno, acá directamente lo que vamos a hacer es igualar, porque acá en definitiva, ¿qué tenemos? Tenemos un término que tiene solamente x, o sea que nos queda como condición menos 14ax tiene que ser igual a x. Y como no tiene término independiente, acá llegamos a que 5a menos 14b, que eso en x es de grado 0, es igual a 0. Es igual a 0. Bueno, acá simplifico esto y me queda 1. Entonces, de este sistema de dos ecuaciones, de la primera es independiente de la segunda, yo puedo ya determinar que el valor del coeficiente indeterminado a, ahora lo podemos determinar, y es igual a menos un 14avos. Y de esta segunda, bueno, acá podemos decir 14, podemos hacer 14b pasando esto al segundo miembro, nos queda igual a 5a, a 5 por a, pero a 5a, pero a es menos 1 sobre 14, entonces colocamos el signo menos y acá sobre 14. Y por último vamos a despejar b pasando el 14, a multiplicar a este otro 14 y queda menos 5 dividido 14 al cuadrado. 12, 13, 14 al cuadrado de 196. No podemos simplificar porque 196 no es divisor de 5. Y bueno, con estas dos informaciones, nosotros, tanto con esta como con esta, nosotros ya acá mismo podemos plantear la I sub P que habíamos propuesto, que va a ser igual en este caso a el valor de AX, que vendría a ser menos X sobre 14, más B menos 5 sobre 196 por E a la 4X, por E a la 4X. Y esta sería la segunda, digamos, segundo componente de la solución general de esta ecuación diferencial. Si nosotros esto lo vamos a escribir en rojo como solución general, que va a tener en cuenta las dos expresiones marcadas, la solución general va a ser igual a C sub 1 por E a la 6x más C sub 2 por E a la menos 3x. Y bueno, acá nosotros lo que podemos hacer es colocar el signo menos, paréntesis, o sea, es sacar factor común el menos 1, y nos va a quedar x sobre 14 más 5 sobre 196, cierro el paréntesis, e a la 4x. Y esto que está marcado en rojo es la solución general o solución integral de esta ecuación diferencial. Como terminamos todos estos videos diciendo de que esto en realidad lo que nos está representando, si lo graficamos, es una familia de curvas. Si nos dan condiciones iniciales, dándonos para un valor de x
el valor de la función y el valor de la derivada de la función, de la derivada primera, vamos a estar en condiciones de determinar los coeficientes C sub 1 y C sub 2. Las constantes no son coeficientes indeterminados. Los coeficientes indeterminados son A y B. E hipotéticamente otros en el caso de que, bueno, la función f de x sea un poquitito más compleja. Bueno, muy bien, espero que sea claro.